empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema: actividades para el cuidado de la salud psicosocial durante la preparación para la pensión. Invitamos a nuestra experta, la doctora Dayana Lago, psicóloga magíster en gestión humana y desarrollo organizacional. Doctora Dayana, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación de hoy. Hoy vamos a hablar sobre los prepensionados, una población muy importante para nuestra sociedad y que también es responsabilidad de la organización en términos del fortalecimiento que podemos tener de su bienestar antes de jubilarse, incluso después. Vamos a revisar un poco los conceptos que hay alrededor de este tema de la jubilación, también para entender un poco qué es lo que esconde el concepto y empezar a crear herramientas y estrategias para facilitar ese proceso, para facilitar la adaptación y de alguna manera para agradecer por el tiempo también brindado de las personas durante su periodo de vida laboral. Entonces, como siempre, pues esto es un encuentro educativo y la idea de hoy es un poco estar abiertos a entender la jubilación también como el nuevo concepto que hay de jubilación. Ya vamos a ver por qué un poquito cuáles son esas nuevas características que hay en la jubilación. Entonces, como siempre, la invitación es a estar atentos para ver qué podemos aprender nuevo y qué de pronto de lo que ya sabíamos o lo que veníamos haciendo debemos desaprender para reaprenderlo a hacer, ¿sí? A veces nuestras organizaciones ya tienen unos programas establecidos que se vienen ejecutando durante hace mucho tiempo de determinada manera que funciona, ¿verdad? Y no entramos como a mirar un poco qué podemos cambiar o a echarle mucha corriente a lo que podemos modificar en esos programas porque cumplen, ¿no? Están bien, funcionan. La idea de hoy es ver qué podemos hacer diferente, es cuestionarnos un poco cómo lo estamos haciendo y qué cosas podemos agregar para buscar el bienestar psicosocial de esta población. Por esa razón, pues vamos a tener 3 momentos asociados a 3 conceptos. Estamos en nuestro tema 24 de la ruta del conocimiento, con un objetivo general maravilloso que es brindar la asesoría en las actividades que se pueden realizar para apoyar el proceso de transición hacia el ciclo vital de jubilación. Entonces, los 3 momentos de hoy, que como siempre son el comprender el concepto de transición, ¿vale? El primero siempre es el concepto como tal, identificar las principales características de esta población, que siempre ha venido siendo nuestro segundo objetivo, como caracterizar, diferenciar, definir, y el último ya para entrar en lo práctico, las estrategias, los tips, las actividades que podemos realizar para cumplir con ese ideal de perfil
del prepensionado, que es el tema que nos corresponde el día de hoy. Entonces, fíjense que nuestro objetivo general, que va a llevarnos a estos 3 momentos, tiene unos elementos muy importantes. Lo primero es que nos habla de actividades. Quiere decir que no se trata únicamente de un trámite, ¿cierto? No se trata únicamente del trámite de la jubilación o de la solicitud de la pensión por vejez que debe hacer el colaborador. Se trata de actividades que apoyan el proceso de transición. Entonces, hablamos también que no se trata únicamente de un momento, se trata de apoyar una transición, por lo cual no es solo una actividad o solo un enfoque, sino que tenemos que brindar enfoque durante un periodo de tiempo determinado en que la persona inicia su etapa de prepensionado hasta que culmina su etapa de prepensionado e incluso posterior ya a la jubilación, que es una de las recomendaciones que se nos hacen hoy en día debido al nuevo perfil del jubilado. Y lo otro es que en el objetivo general hay otra palabrita importante y es hacia el ciclo vital de jubilación, y es que hablamos que esto es una etapa de nuestro ciclo vital. Lo que quiere decir que es inevitable, ineludible, ¿cierto? Que tenemos sí o sí que eventualmente pasar por esta etapa. Algunos la vemos un poco más lejos que otras personas, pero sin duda alguna pues está allí presente, es latente, es parte de nuestra vida, de nuestro ciclo, y cuando lleguemos a ella, los que ya están en ella, pues el hecho de transitar por ella significa cambiar de un ciclo vital a otro, pero sigue siendo vital, y es esta palabra tan importante que nos va a acompañar a lo largo del webinar de hoy, y es que seguimos hablando de vitalidad, no la hemos perdido, cosa que empezamos como a trabajar ya en nuestro discurso, a hablar algo ya que va relacionado con la realización personal, con los sentimientos de utilidad, de pertenencia, cosa que está siempre pegado a nuestra identidad y que se debe respetar para nuestra autoestima, para nuestro autoconcepto. Así que cuando hablamos de jubilación, no podemos desligar esa palabra de esta otra palabra que es vitalidad, ¿sí? Cambiamos de ciclo, pero mantenemos la vitalidad. Entonces, ese es el enfoque que debemos plantearnos también desde un poco la narrativa que tenemos que comenzar a utilizar, y si en caso tal ya se está utilizando, pues mantener ese enfoque, porque es un enfoque maravilloso que cambia completamente la perspectiva de la persona que entra a su etapa de jubilación, de la persona jubilada. Bien, entonces este objetivo, como se pueden dar cuenta, es muy ambicioso, ¿cierto? Porque brindar una asesoría en algo tan importante como este ciclo vital es duro en términos de contenido, de tema. Vamos a abordarlo en esta hora que tenemos, pero siempre invitándolos a que consulten la bibliografía, porque allí van a encontrar mucha más información que va a enriquecer este espacio de hoy, y a que se den la oportunidad de investigar, leer más, para poder crear esos programas de prepensionados que sean realmente útiles, ojo, no solo para su población, sino para nuestra ciudad, para nuestra cultura, para nuestra sociedad. Porque lo que nosotros hacemos aquí hoy, estamos conversando hoy a las 6 de la tarde en este tema, y lo que ustedes llevan a su empresa es un granito de arena que estamos aportando a nuestro país. Si cada empresa de Colombia comenzara a hacer más por su población de prepensionados y más por los jubilados, vamos a tener una población en términos de salud mental, claro, mucho más sana, o por lo menos con mejores estrategias de afrontamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos sacándolos al mundo, a esta etapa vital nueva, con herramientas. Entonces, eso hace muy distinta la adaptación de las personas en ese ciclo y en esa nueva etapa, que siguen siendo parte de la sociedad. Así que vamos a construir no solamente para la seguridad y salud en el trabajo de nuestra organización, sino también para el aporte a nuestra sociedad y el aporte al desarrollo de nuestra sociedad y de nuestro país. Fíjense cómo esto es un tema trascendental que es hermoso, pero además es muy importante conversarlo y tratarlo. Bien, empezando entonces, vamos a realizar nuestro sondeo de cada jueves.
hablando un poco del tema de la jubilación, algunos puntos pues generales, pero que es importante que evaluemos y tengamos presente. Entonces, Lina, ¿nos apoyas por favor con el sondeo? Claro que sí, doctora. Vamos entonces Gracias. a realizar el sondeo. Les recuerdo, como siempre, en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Entonces, vamos con la primera pregunta. La población prepensionada plantea las siguientes afectación principal: A, económica; B, salud física; C, salud mental; o D, cambio de rutina. Por favor, seleccionen la respuesta correcta. Seleccionen la respuesta correcta, por favor, los que hacen falta. Muy bien, vamos a ver los resultados. Vamos a ver los resultados. El 29% dijo económica, 13% salud física, 13% salud mental y un 44% cambio de rutina. Vamos con la segunda pregunta. La transición de la vida laboral activa a la jubilación se da: A, 5 años antes de la pensión; B, 3 años antes de la pensión; o C, depende de la persona. Seleccionen por favor nuevamente las respuestas correctas. Digo, la respuesta correcta. Vamos a ver los resultados. El 6% dijo 5 años antes de la pensión, 38% 3 años antes de la pensión y 56% depende de la persona. Muy bien, vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. La etapa de prepensionado afecta las necesidades relacionadas con: A, la proyección de futuro; B, desarrollo personal; C, interacción social; o D, vida familiar. Nuevamente, por favor, seleccionen la respuesta correcta. Muy bien. El 50% dijo la proyección de futuro, 10% desarrollo personal, 20% interacción social y 20% vida familiar. Muy bien, antes de darle paso nuevamente a la doctora Dayana, les traigo el día de hoy una información muy importante que Positiva quiere brindarles, así que por favor los invito a que vean el siguiente video. Eres lo que sueñas, eres las sonrisas que regalas, eres las emociones que haces sentir. Definitivamente, eres lo que haces en cada momento. Y con el seguro Exequial Positiva, siempre serás mucho más. Serás alivio, porque todos tus gastos funerarios estarán cubiertos. Serás ayuda, porque tus familiares recibirán un auxilio económico. Serás cercanía, porque contarás con auxilio de repatriación internacional. Serás quien dé amor a quienes siempre han estado a tu lado con asistencia exequial para tus mascotas. Este es el momento en el que puedes decir qué serás para los que más quieres. Hazlo con Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Tenemos el gusto de invitarlos a conocer la póliza de seguro exequial Positiva. Puedes conocerla y cotizarla en el link que daremos a conocer en el chat de esta acción educativa. Si deseas que uno de nuestros ejecutivos amplíe la información de nuestra póliza de seguro exequial Positiva, comunícate con las líneas numeral 533 desde cualquier operador.
Muy bien, doctora Dayana, te dejo entonces para que continuemos, por favor. Perfecto, listo. Muy bien, entonces continuemos. Bueno, empecemos. Entonces, para reflexionar, en un inicio, la vejez estuvo marcada por la imposibilidad física de seguir trabajando. Cuando por motivos de salud se perdía la capacidad de trabajar o dirigir, se consideraba que se entraba en la vejez. Mientras estuviera en condiciones de producir o de intervenir de algún modo en los procesos de producción, no se era viejo. ¿Mm? Entonces, mientras hubiese salud, no se entraba todavía en la vejez. La edad biológica es una cosa y la edad social es otra cosa. Nosotros, a medida que el tiempo en la sociedad ha ido avanzando, hemos ido vinculando estos dos conceptos. Hemos ido vinculando la edad biológica a la edad social. Entonces, ¿qué pasa? Que sí o sí, sin importar las condiciones de salud de la persona, la edad social de la vejez entra en específicamente un rango de edad, ¿sí? Que hablamos ya de personas de 60 años en adelante cuando hablamos de la tercera edad, o ya en edad avanzadas cuando hablamos de los 67 años en adelante o de los 70 años en adelante, ¿sí? ¿Qué pasa? Que a medida también que va pasando el tiempo, nos hemos dado cuenta que la sociedad ha ido cambiando y las personas, sobre todo cuando han ido preparándose y estimulando sus capacidades cognitivas a lo largo de toda su vida, tienen más vitalidad al llegar a estas edades que antes. Entonces, aun cuando se conservan aptitudes y capacidades para seguir trabajando o para dirigir, como dice esta definición, aun cuando eso esté pasando hoy en día, igualmente entramos en la vejez porque hemos unido esos dos conceptos, la edad biológica con la edad social. Más allá de eso, hay todas, pues un sistema también de pensiones relacionado con la sostenibilidad financiera, con bueno, todo esto que ustedes conocen, que también de alguna manera regula todo este tema legal de la jubilación, que también pues tiene un sentido, claramente, pero pues eso vuelve y juega, va reflejado también como sociedad, cómo hemos ido entendiendo este proceso transicional de ciclo vital de la adultez a la adultez avanzada. Entonces, ¿qué pasa? Pues como organizaciones tenemos una responsabilidad muy importante en fortalecer esta población, en entender estos conceptos, entender las características de las personas que están en este ciclo vital para poder brindar un apoyo que realmente sea un apoyo útil, funcional, efectivo, y no un apoyo que simplemente se genere por cumplir con unas condiciones normativas, por ejemplo, en el caso de las entidades públicas que tienen sí o sí que tener su programa de prepensionados, ¿verdad? Entonces, ir un poco como más allá a entender a fondo el impacto social que tiene este concepto de la vejez y de la jubilación. Entonces, ahí hay para que reflexionen y piensen cómo estamos nosotros considerando hoy en día a esta población y qué estamos haciendo de bueno pues en relación a estos aspectos como empresa, como ciudadanos. Entonces, ¿qué es la prepensión? La prepensión es la transición, es ese proceso de transición, ese cambio, ¿sí? Que se da entre la vida laboral activa y la jubilación, cuando ya la persona se retira, entre comillas, de la vida laboral activa. Lo pongo entre comillas porque pues ya vamos a ir viendo realmente qué pasa allí. Según la sentencia 357 de 2016, se presenta 3 años antes de la jubilación. Entonces, tenemos un periodo de 3 años en el cual tenemos la responsabilidad de abordar esta población, no solamente con cuidado, porque mucha gente dice, ojo que esta persona es prepensionada, entonces prácticamente no la podemos tocar ni podemos hacer nada porque legalmente puede tener implicaciones para la empresa y demás. Más allá de eso, miremos quién es esa persona, cuál ha sido su trayectoria,
cómo ha impactado a la empresa o incluso a la disciplina. A veces tenemos una historia laboral en diferentes organizaciones, ¿verdad? No solamente se trata de una organización, claro, la última al final es la que hace todo este proceso de transición, pero más allá de eso, veamos la historia y el aporte que esta persona ha hecho a su disciplina, al sector, a la compañía, y cómo eso nos ha beneficiado también para llegar a donde estamos hoy como organización. Entendiendo eso, evaluemos un poco también las necesidades que esta persona tiene actualmente, los temores que puede tener, la reserva, la incertidumbre, todo el cambio emocional que viene propio también dentro de la etapa de transición, ¿cierto? Como para ponernos un poco en el lugar de esta persona y entenderla como lo que es, un ser humano, ¿cierto? Una visión mucho más humana de esta transición que no es, como les decía, netamente administrativa, y ver de qué manera podemos nosotros aportar. Entonces, esto va enfocado al concepto también de personas de edad avanzada. ¿Qué significa esto? Son aquellas personas que ya están cercanas a la edad de jubilación o que incluso ya estaban jubiladas, pero que pueden seguir vinculadas al mercado laboral. Por eso yo les decía, acá atrásito, que decía, entre comillas, la transición de la vida laboral activa a la jubilación, como si en la jubilación ya no estuviéramos activos, pero viene ahí parte de la reflexión de hoy. Y es que esto ha ido cambiando un poco, hemos tenido un desarrollo como sociedad, nuevas características en nuestras generaciones. Recuerden cuando hablábamos de los perennials en el webinar de gestión de la edad, que veíamos que ya no importa tanto la edad, ya no hay como un límite para caracterizar personas, sino que simplemente hay unas características y unas necesidades que se están compartiendo en las generaciones, como por ejemplo la necesidad de pertenecer, de afiliación, que la sigue teniendo también esta generación que está en transición de su vida laboral activa, entre comillas, a jubilación. Y esto nos dice entonces que si las personas siguen siendo vitales, si seguimos teniendo capacidad para dirigir o para trabajar, entonces, ¿por qué no continuar aportando a la sociedad? ¿Cierto? Entonces, son personas que pueden continuar vinculadas al mercado del trabajo de otras maneras, otras formas de aportar, pero siempre y cuando pues estén en sus medios y en sus condiciones, que ya vamos a ver cuáles serían esas condiciones aptas para, ¿no? Entonces, esas son las personas o los adultos de edad avanzada, que no es digamos, como la vejez entendida como se entendía antes desde el anciano, ¿cierto? Sino que ya estamos viendo son adultos funcionales, independientes, que continúan siendo vitales, pero que ya están en una edad avanzada, ¿sí? Sin embargo, continúan aportando o pueden continuar aportando. Entonces, ¿cómo hacemos para entender ahora que el proceso de jubilación, de prepensión, tiene que estar dado a esas características? ¿La jubilación qué es entonces? Se refiere al retiro laboral de una persona y va acompañado de una pensión, que es un derecho que la persona tiene por haber laborado durante cierta cantidad de años, durante cierto tiempo, ¿cierto? De haber cotizado en el régimen de pensión vigente. Esa es la definición que tenemos de jubilación. Pero es que estamos hablando ahí del retiro laboral, ¿sí? Que es como lo veníamos entendiendo antes. Entonces, tenemos que comenzar a migrar hacia una mirada no de retiro laboral activo, es decir, sino de un cambio en el estatus de la persona que es necesario también. Ojo, yo no estoy diciendo que la jubilación no deba ocurrir por el hecho de que las personas sigan siendo activas, ¿verdad? Hay que migrar a un concepto un poco más relacionado con esa vitalidad de la que estamos hablando, pero sí debe ocurrir y sí es necesaria porque las generaciones jóvenes también están desarrollándose, estudiando, creciendo para integrarse a ese mercado. Entonces, como todo un ciclo, pues debe haber también esa transición y debemos dejar también espacio para que las generaciones más jóvenes comiencen también su carrera y su vida laboral.
Entonces, no se trata de no retirarnos, de no cambiar de actividad, se trata de cambiar la concepción que tenemos de la jubilación, se trata de preparar a las personas para que sigan siendo vitales y activas en otra manera, ¿verdad? Que generemos esos espacios para los nuevos, las nuevas personas que llegan, pero que entendamos también que la persona que se jubila no desaparece, no es que se retire, que eso es un poco la palabra con la que digamos, yo buscaría volver a definir, porque no se trata de retirar, no se trata de, en ese sentido, de movilizar como un poco hacia la izquierda, ¿cierto? En el marco del marco psicosocial, entendiéndolo pues desde esa connotación. Entiendo que debe haber todo un sustento jurídico alrededor de la palabra retiro laboral, pero desde el concepto y desde la connotación que nosotros le damos a esa palabra de retiro laboral, es ahí donde se alojan muchos miedos, temores, muchas anticipaciones negativas hacia el futuro, producto de cómo estamos nosotros percibiendo a los que se jubilan como retirados, ¿sí? Entonces, es eso, es un poco unir todos estos aspectos socioculturales y psicosociales con los motivos que hay de fondo legales, con motivos también financieros, económicos, porque claramente todo está unido y todo lo que hacemos en un lado pues puede impactar también el otro y el desarrollo de toda la sociedad. Es un equilibrio, ¿cierto? Pero es eso, o sea, es buscar que desde la organización nosotros comencemos una narrativa de la jubilación, no tanto desde el retiro laboral, sino desde la transición de un ciclo vital a otro ciclo vital. Es decir, vamos a cambiar de estado, pero no vamos a desaparecer o a retirarnos. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque hay un concepto nuevo que hablamos de la nueva vejez. No entre comillas porque ya lleva unos años estando entre los discursos de los estudios de psicología, sociología, que es la nueva vejez. La generación actual de jubilados tiene mayor propensión a realizar actividades que los jubilados de anteriores generaciones. Son personas que aún hoy en día tienen todavía proyecciones, propósitos, son completamente activos, siguen siendo, voy a ponerlo en estos términos, necesarios, es decir, se demanda todavía por parte de la sociedad su participación activa en la sociedad, por sus conocimientos, su experiencia, sus experticia en determinados temas. Entonces, tenemos una nueva vejez que ya no podemos seguir concibiéndola desde el retiro, desde el, ok, pasa la página, se retiró a estas personas y pasa la página. No, aquí hay que reacomodar, reubicar, hay que buscar la manera de integrarnos y de acomodarnos de tal forma que estas personas sigan siendo completamente funcionales y útiles dentro de la sociedad sin dejar o sin afectar el curso que tiene igual la travesía y la trayectoria laboral de los que vienen. Tenemos nuevas características en esa población. Una de ellas, sentirse satisfecho. Son personas que se sienten satisfechas con la vida que tienen en el momento, con el recorrido que han tenido. ¿Por qué? Porque además tienen confianza, ¿cierto? Y tienen conocimiento de sus capacidades, de lo que pueden aportar, por lo cual tienen propósito, que eso es muy claro. Tienen claro su propósito. Están todavía en estado vital, siempre y cuando tengan satisfechas sus necesidades económicas. Ojo que acá es donde comenzamos a ver una de las preguntas, y es que lo primero que se va a ver afectado y que nos puede impactar en términos de salud física y mental es la salud financiera. Entonces, eso es lo primero que la gente va a ver reflejado. Por eso, parte de la preparación es también tener todo dentro del programa y de las capacitaciones que hacemos, tener toda una proyección financiera y una organización y una planeación de las finanzas personales para apoyar esa transición. Dentro de ello no solamente están los ahorros, porque antes ahorrábamos para retirarnos, pero como ahora no vamos a hablar de la palabra retiro como tal, sino podemos hablar de un nuevo orden, de una reubicación, de reacomodación de la persona, hablamos entonces que proyectamos
nuevos ingresos, diferentes ingresos, ¿verdad? Porque seguimos siendo vitales, seguimos teniendo capacidades laborales, ¿verdad? Solamente que tenemos que tener un manejo distinto de nuestra actividad laboral y una vinculación distinta con ese mercado laboral, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, comenzamos a proyectar, a hacer nuestro proyecto de vida, pero también la proyección financiera, de salud financiera, no solo entendida desde el ahorro, sino entendida desde cómo creo nuevos ingresos, cómo sigo siendo activo para la sociedad, cosa que es necesaria también para nuestra sociedad para mantener esa sostenibilidad financiera que tanto necesitamos. Entonces, en ese sentido se benefician ambas partes. Los ahorros de antes eran porque ya no tenía la capacidad, ya no podía dedicarme al trabajo, ya no podía aportar ni podía hacer nada porque ya no era vital. Por eso me jubilaba, ¿verdad? Ahora estamos hablando de una nueva población de jubilados con estas características. Por lo tanto, tenemos que empezar a cambiar el chip. Ya no es finanzas personales, ahorros para la vejez, sino que vamos a proyectar nuevas formas de hacer las cosas para que nuestra nueva vejez tenga esa posibilidad de ver beneficios financieros también todavía pues durante un tiempo mientras duren también esas capacidades. Eso es muy importante. También pasa que hay casos y puede darse de ciertas personas que se jubilan jóvenes todavía, que se jubilan en edades donde pues todavía podrían aportar vitalmente hablando, ahí sí en edad biológica. Entonces habría que ver ahí también que sus necesidades económicas pues no se pueden ver afectadas a tan temprana edad, por así decirlo, porque pues obviamente va a tener un impacto en su salud física y en su salud mental. Entonces, entender también que ese capítulo de la jubilación pues es una regla que se presenta con menos frecuencia, pero que puede pasar. Es que hay personas que se jubilan joven y que debemos ver de qué manera pues esa persona continúa desempeñándose activamente en la sociedad. Hay que tener un nivel educativo adecuado dentro de este nuevo concepto. Esto favorece la situación, un buen estado de salud y recursos económicos. Y cuando digo buen estado de salud, no me refiero, reiteramos, al concepto de no tener ninguna condición de salud, porque a medida que nuestra edad biológica avanza, nuestro cuerpo experimenta cambios y va a tener ciertas patologías que van a ir apareciendo conforme la edad va avanzando, pero son patologías que con un buen manejo perfectamente pueden mantener en un estado de bienestar a la persona. Así que gozamos de salud a pesar de esas condiciones que pueden estar allí o de esa sintomatología que se puede estar presentando y que debe manejarse. Los recursos económicos, a medida que se vayan consiguiendo y que hayan otras fuentes de ingreso distintas a la actividad que se hacía al estar vinculados a la organización, pues van a beneficiar también todos estas características de esta nueva vejez. Esto viene entonces de dos teorías y fíjense que no son muy nuevas tampoco, no son tan antiguas de los 60, pero pues tampoco estamos hablando de algo reciente que estemos mencionando, es algo que ya habíamos trabajado hace tiempito. Y es que hay dos teorías relacionadas con la jubilación. Una es la teoría de la actividad y es que el individuo se va a adaptar mejor si tiene en su mente o en su proyección el rol de continuar siendo vital y de continuar aportando actividad. ¿Cuándo se va a ver afectado? Cuando al perder su rol de trabajador, pues ya no ve de qué manera puede estar activo y puede tener ciertas actividades que hacía antes para continuar aportando. Aquí la solución entonces con esta teoría es sustituir unas actividades por otras, que es un poco lo que les estoy planteando. Pero no hay que desconocer que también hay otra parte de la población, digamos que es como un 50-50, por así decirlo, de personas que en su desvinculación o en su retiro sí desean la desvinculación y es el aislamiento, retirarse, es estar, digamos, en un espacio más tranquilo, sin tanta estimulación, descansando, que ya reduce muchísimo esa actividad que tenía en su entorno.
Estas dos concepciones van a depender netamente del proyecto de vida de la persona. Y no significa que una esté mal y la otra está bien. Lo que está mal es forzar a la población a pertenecer a una o a la otra. Si la persona tiene deseos de desvincularse, según la teoría de desvinculación, hay que avalar esos deseos de desvincularse y hay que preparar su proyecto de vida para que la persona lo pueda hacer, está en su derecho. Pero yo no puedo obligar o hacer sentir mal a la persona o juzgar a la persona que lo quiere hacer, aunque sea joven y tenga todas las capacidades, y tratar de obligarlo a encajar en esta teoría de la actividad y obligarlo a sustituir las actividades que hacía antes por otras actividades nuevas. Cuando el proyecto de vida de la persona está en, ahí sí, el retiro laboral, ¿sí? Lo mismo pasa al contrario. Tampoco está bien que personas que están completamente activas, que quieren continuar aportando y que están interesadas en mantenerse funcionales y útiles dentro de ese mercado y participativos dentro de ese mercado, yo les diga, no, mire, es que la jubilación es para descansar. Tú tienes ahora que irte a descansar. Vete a una finca, arma tu finca, vete a vivir a la playa, arma tu casita cerca del mar, descansa. Ese tipo de cosas está muy bien dependiendo del proyecto de vida. No puedo juzgar tampoco a la persona que desea estar activa por querer estar activa. Muchas personas dicen, no, es que mi mamá resulta que entró en una etapa como de negación porque se va a jubilar, pero ella está haciendo un montón de cosas y lo que tiene es miedo de quedarse sin hacer nada. Entonces buscan en cualquier cosa que tenga para entretenerse. Bueno, es que es válido. Lo que hay es que estructurar ese propósito de lo que se está haciendo. Pero eso significa que la persona quiere mantenerse activa. Va a depender, 100% va a depender de lo que la persona desee en el momento y está bien, ¿sí? Solo es respetar ese proyecto de vida, ¿listo? No es encasillar. Entonces, lo que sí va a permitir o favorecer que eso se dé de una manera adecuada es si la persona construyó un autoconcepto positivo o un autoconcepto negativo. Si construyó durante su etapa de transición, es decir, durante estos 3 años de prepensionados, fortaleció su autoconcepto positivo, entonces vamos a tener una buena aceptación de ese proceso de jubilación, ¿sí? Acá vamos a ver la jubilación como un aspecto positivo, como algo, una ventana de nuevas oportunidades, una gran opción de continuar cumpliendo ese proyecto de vida. Pero si el autoconcepto es negativo, entonces voy a tener una persona con dificultades de adaptación porque se va a percibir como una persona que está como de alguna manera incómoda e insatisfecha con esa nueva etapa vital que está viviendo, ¿sí? Entonces es donde vamos a comenzar a ver esos periodos de crisis en el individuo, ¿sí? ¿Qué va a depender o cuáles son los factores de riesgo que puede tener una persona que para desarrollar un autoconcepto negativo en esta etapa? Entonces, primero que todo, personas que en la etapa de prepensionarse o ya al jubilarse no tienen una pareja. Personas que tienen un aislamiento no decidido o no aceptado, no bien manejado, porque podemos tener cierto aislamiento, es decir, podemos reducir las interacciones sociales, pero no aislarte totalmente porque es importante continuar teniendo red de apoyo. Entonces, si se reducen, está bien, no pasa nada, no tengamos miedo porque veamos que estas personas comienzan a reducir sus interacciones, es natural, está bien. Ahora, ¿qué no está bien? Aislarse completamente, ¿sí? Ese aislamiento hace que se pierdan las redes de apoyo social y al momento de presentar alguna dificultad, pues la persona no va a tener a quién recurrir, que es totalmente normal, no solo por la edad, ni por el ciclo, la etapa del ciclo vital, sino en la vida nosotros somos seres que necesitamos relacionarnos y apoyarnos y colaborar. Lo otro es que si no toma parte también en actividades sociales, también estamos corriendo el riesgo porque perdemos ese propósito de aportar o ese propósito de sentirse perteneciente a, sentirse parte de algo y sentirse activo en ese sentido, ¿sí? No ser miembro de grupos sociales, que favorece también en parte el no tomar actividades sociales,
El hecho de que la jubilación sea forzada o no preparada, eso no permite que haya una adaptación, que lo que hablaríamos un poco como gestión del cambio, si fuese un tema aplicable a la gestión del cambio, pero tener esa posibilidad como de entender la necesidad de la etapa, lo que está pasando, porque esto nos va a beneficiar, etcétera, etcétera, que pueda hacer, prepararnos. Falta de metas o proyectos personales, problemas de salud que no estén bien manejados, problemas económicos que no estén organizados y con una proyección clara, porque problemas económicos podemos tener siempre y cuando haya un plan para irlo solventando, lo podemos manejar. Acuérdense que los problemas siempre van a existir. Lo que debe existir paralelo a los problemas son las posibilidades de responder a esos problemas para solucionarlos. Ahí es donde, si esas dos cosas se dan, estamos bien. Hay creatividad y los problemas se vuelven algo importante y bueno. Si esos recursos no están y si esas posibilidades no están, pues los problemas nos van a ganar. Ahí es donde entra el estrés y donde aparecen todas esas tensiones emocionales y psicológicas. Entonces, problemas familiares, económicos y de salud entendidos desde esa tensión, desde las dificultades para identificar recursos y posibilidades y la solución del problema. Y el bajo nivel educativo. El bajo nivel educativo está asociado más que todo es que al autoconcepto, a la autoestima, al conocimiento de las capacidades, cómo las puedo utilizar, a la toma de decisiones. Entonces, es más por ese lado, ¿vale? Hay personas que pueden tener un nivel educativo más bajo que otras personas y aún así, pues están preparadas en todos estos temas y pueden responder muy bien a este cambio vital, ¿sí? Solamente que se asocia por estudios y por estadística que las personas con bajo nivel educativo tienden a tener mayores dificultades para construir un autoconcepto positivo, pero es simplemente una estadística descriptiva. Como siempre hay sus excepciones a la regla y podemos encontrar personas con un bajo nivel educativo, más bajo que otra persona, que tiene todo su autoconcepto positivo, favorable y un desarrollo personal claro. Bien, la jubilación entonces supone un cambio en los hábitos de comportamiento, en la medida en que el individuo se ve lanzado a reestructurar su tiempo y sus actividades futuras. ¿Qué tipo de cambios, qué tipo de afectaciones podemos ver? Reducción de ingresos, aislamiento social, cambios en la rutina. Los cambios en la rutina son tal vez los más delicados porque los cambios en la rutina son los que me van a llevar a mí a presentar todos esos pensamientos y esas emociones, por así decir, negativas o displacenteras durante la adaptación, ¿sí? Los cambios en el estado de salud por la edad, como hablábamos, las necesidades de afiliación y pertenencia siguen estando, seguimos siendo seres de la sociedad, queremos ser respetados, queremos ser validados y si nos retiran, si nos hacen a un lado, vamos a perder esa afiliación y esa pertenencia. Y eso no puede pasar, porque somos igual seres importantes. Ofrecemos algo a la sociedad distinto que antes. Puede ser que tengan capacidades diferentes, pero igual son útiles para la sociedad. O si no, vámonos un poco a nuestras culturas precolombinas, como las personas de edad avanzada eran personas completamente validadas y reconocidas dentro de las tribus, dentro de la cultura, y tenían un lugar muy especial y muy importante. Entonces, se trata de eso, mantener la afiliación y la pertenencia. Desaparición del rol de trabajador que afecta como tal ese sentimiento pues también de realización personal. De ahí que muchas personas se nieguen a pensar en ella, dado que creen que por el hecho de jubilarse dejan de ser miembros partícipes del desarrollo de la sociedad. De ahí nacen los temores y esa aprehensión que se tiene a esta etapa tan maravillosa y tan anhelada por muchos en sus etapas de juventud y de adultez joven, y que cuando va acercándose el momento es cuando comienzan a aparecer los temores y comienza uno como a buscar evitarla. Entonces es esa dualidad de la vida, ¿no? Hay 4 fases de adaptación. La primera es la fase de luna de miel, donde descansamos, donde sentimos que qué delicia, qué maravilla, todo un nuevo mar de oportunidades. Luego pasan unas semanas, pasan un par de meses
Y comenzamos a ver una fase de desencanto donde decimos, bueno, ¿qué más hay acá? Si estoy aportando, sigo siendo útil, ya nadie me llama, ya nadie me tiene en cuenta, ya nadie pide mi ayuda. Luego decimos, ok, hay que reorientarnos. La misma etapa del ciclo vital te obliga a buscar una manera de reorganizarte dentro de la sociedad, de rebuscar un propósito nuevamente. ¿Mm? Y luego, cuando ya entendemos cuál es nuestro propósito y alcanzamos esa identificación con ese proyecto de vida, aun cuando ya lo hayamos planteado en la etapa de prepensión, igualito aquí nos va a pasar esto, porque ya es el momento de vivirlo. Entonces, en la fase de reorientación puede ser que entendamos ese proyecto que hicimos en la prepensión, nos identifiquemos con él y comencemos a continuar y a ponerlo en práctica, ¿no? Y ya luego entonces viene la fase de estabilización. Pero estas fases son normales, van a pasar y son parte de todo este proceso. ¿Por qué? Porque además hay que dar, o sea, esto es un duelo también, hay que darle tiempo a asimilar las pérdidas que estamos teniendo de una etapa del ciclo vital a otra. No solo pasa en la jubilación, cada vez que cambiamos de etapa de nuestro ciclo vital, va a haber un duelo porque va a haber pérdidas de algo que había que ya no hay en esta nueva etapa. Personas que se fueron, personas que dejamos de ver todos los días, rutinas que teníamos, ¿sí? Y eso cambia, eso hay que asimilarlo. Entonces, aquí también perdemos muchas cosas, perdemos nuestro rol como trabajador, por ejemplo. Entonces, esos duelos hay que hacerlos y para eso es estas fases de adaptación naturales. Hablando un poco de lo que estábamos mencionando hace un momento, la crisis social y cultural de los jubilados, entonces viene siendo la incapacidad que ha tenido la sociedad para ofrecer un rol activo y útil a estas personas, a pesar de que la mayoría de los mismos goza de buena salud. Entonces, lo que les decía, tenemos personas en una nueva vejez completamente funcionales y capaces, con sueños, con aspiraciones, con expectativas, con proyecto de vida, que no están siendo bien manejadas por la sociedad y la cultura. Entonces, no tienen un lugar que para ellos sea un lugar decente y digno de pertenecer y de continuar aportando. Muchas personas se lo rebuscan y lo logran, pero a ojos de la sociedad y de nuestra cultura, todavía no hemos llegado ahí, ¿sí? Todavía nos falta. Todavía pasa mucho esa pregunta de, ¿y ahora qué hago? Ya terminé de trabajar, ¿y ahora qué hago? Lo que decíamos, las primeras semanas, maravilloso, como unas vacaciones largas, pero después es, ¿y ahora qué hago? Entonces, es nuestra responsabilidad también como empresas, hacerle ver a las personas los caminos por los cuales pueden transitar para continuar siendo activo y útil, hacerles encontrar su nuevo rol y su nuevo propósito, identificar esas nuevas maneras, claro, siempre y cuando queramos estar más pegados a la teoría de la actividad que a la teoría de la desvinculación. También hay que ver esa parte. Pero es esto, es el rol activo, ¿cómo lo vamos a mantener? Por eso hablo yo de no retirar a las personas laboralmente, sino de reorganizar, reubicar, póngale la palabra que usted quiera, pero que sea una palabra alusiva a un nuevo orden social de esa sociedad o de ese grupo de personas de la sociedad que salen a una nueva etapa de su ciclo vital. Esta etapa transicional de prepensionado entonces se define como la condición en la cual el trabajador puede presentar diversas necesidades relacionadas con la proyección de su futuro laboral, personal, profesional, social y familiar. Es decir, todas sus áreas de relacionamiento social van a verse afectadas por nuevas necesidades y pues tenemos que transitar por ellas y adaptarnos a ellas. ¿Listo? Aquí entra un concepto muy importante que es el envejecimiento activo. El envejecimiento activo busca fomentar la continuidad de las personas mayores en la sociedad estando activas. Entonces, tiene que haber compatibilidad de la pensión de jubilación y el trabajo. El trabajo, como lo conocemos ya, pero el trabajo decente, digno, el trabajo que te hace sentir realizado personalmente y continuar aportando, ese trabajo, ¿sí? Y favorece entonces la sostenibilidad financiera porque pues continúa dando a esa máquina financiera que nos está moviendo.
Sobre todo, el envejecimiento activo bien llevado ayuda también a prevenir y a disminuir ciertas enfermedades que son propias de la edad, como el deterioro cognitivo. A medida que la persona siga siendo activa y siga poniendo en práctica todas sus funciones cognitivas en el día a día, siga respondiendo problemas, tomando decisiones, esas personas van a tener más factores protectores frente a un posible deterioro cognitivo moderado, severo, que me puede incluso ya pues llevar a un estado senil, una demencia senil, ¿sí? Entonces, es importante, es lo que conocemos como estimulación cognitiva, y sería una estimulación cognitiva que se da de forma orgánica, de forma natural, por mantenerse activo en su sociedad, cosa que es maravillosa porque pues estaríamos también impactando en términos de salud pública y el bienestar y la calidad de vida de la persona y de su familia, porque ustedes saben lo complejo que es llevar una persona con un deterioro cognitivo severo. Es difícil y eso pesa en la calidad de vida de la familia como tal. Entonces, pues protegeríamos muchísimo también en ese sentido. Y ese es un ejemplo, en ese y en muchos más. Entonces, para terminar, cuando te jubiles, levántate más temprano, ten más energía, planea más e ilusiónate más que cuando trabajabas. Porque ahora tienes todo el tiempo que antes querías para hacer todas las cosas que merecen la pena vivir. Y esta frase tan bonita, que no encontré de quién es, por eso pongo anónimo, nos está invitando a ver ese aspecto funcional, activo de esta nueva etapa. Simplemente es una nueva etapa que hay que aprender a transitar. Para desarrollar un programa psicosocial de prepensionados, busquemos proporcionar a quienes están próximos a pensionarse actividades que fomenten estos factores protectores para satisfacer las necesidades en salud mental que le permitan a la persona afrontar de mejor manera esa nueva etapa en la que está entrando, generando un buen estado de salud física y mental, realización personal con autoconcepto positivo, apoyo social y sentido de pertenencia, y propósito y sentido de vida con el diseño de un proyecto de vida. ¿Qué actividades les recomiendo que hagan en la organización orientadas a todo este concepto del envejecimiento activo, de la nueva vejez y de los prepensionados vistos desde esta perspectiva? Lo primero, ofrecer información y oportunidades. Sé que ya lo hacemos, hagámoslo más. Busquemos más oportunidades, busquemos información que realmente le aporte a las personas. Por ejemplo, hay algunas organizaciones que tienen el boletín del prepensionado, donde constantemente están publicando cosas útiles para la población, entrenamiento, ayudarlos a establecer nuevas conexiones, que tengan una red de apoyo nueva, más grande, con nuevos quehaceres, nuevas necesidades, nuevas personas que necesiten cosas que ellos puedan ofrecer. Fortalecer el proyecto de vida. Ayudemos a la persona a definir qué quiere hacer. Actividad, vamos a sustituir unas actividades que hacía por otras nuevas que vamos a hacer ahora, o vamos a reducir nuestra interacción social y a retirarnos un poco de todo este mundo social y laboral. ¿Qué queremos hacer? Ayudemos a buscar el propósito, diseñemos y planeemos no solamente lo que vamos a hacer, sino la proyección financiera nueva que vamos a tener. Psicología positiva, jornadas de agradecimiento de la persona hacia la organización, pero también de la organización hacia la persona para cerrar esos ciclos vitales, para un poco ayudar a ese duelo que hay que hacer de despedida de este ciclo. Actividades para fortalecer el autoconcepto, reconocimiento de la empresa hacia el trabajador, evento de reconocimiento, por ejemplo, del trabajo realizado, que reafirma el sentido de pertenencia. Es decir, ojo, que tú sigues siendo importante para nuestra organización, agradecemos todo lo que aportaste y sigues siendo parte de esta organización, sigues siendo de nosotros. Es un poco lo que sucede, por ejemplo, con la naval o con los marines, que son personas que aun cuando se retiran, tienen toda su vida igualmente estructurada en su cultura, en su organización, en su propósito, en su servicio, porque siguen siendo importantes a los ojos de la sociedad y a los ojos de su organización, de su entidad,
siguen siendo importantes y tienen un estatus que los ayuda a pertenecer y a continuar perteneciendo hasta el momento en el que dejan de estar ya en cuerpo en esta vida, ¿no? Entonces es eso. ¿Cómo hacemos eso con nuestros trabajadores? ¿Qué hacemos con los jubilados después? Ya se fueron, se retiraron. ¿Y qué hacemos con ellos? ¿Cómo logramos mantenerlos vinculados? De alguna manera, eso es importante. Sesiones de apoyo emocional. ¿Por qué? Porque va a haber temor a envejecer, va a haber frustraciones, va a haber ansiedad, posiblemente depresión, si el autoconcepto que se ha construido es un autoconcepto negativo. Entonces, hay que trabajar apoyo emocional también. Pueden ser líneas de atención, puede ser apoyo según necesidad, puede ser remisiones, como ustedes lo puedan concebir, también dentro del alcance del presupuesto que tenga la organización, claro está, pero que brindemos ese apoyo. Orientación en el manejo adecuado del tiempo, porque hay tiempo que vamos a tener que reinvertir, y fomento de la satisfacción vital, de la vitalidad. Eventos empresariales con la población pensionada. Qué rico volver a ver a los compañeros que ya se fueron. Qué triste es despedirlos con unos mariachis, llorar que se van y realmente no volverlos a ver, quién sabe si de pronto se da la oportunidad en algún momento o de pronto no. Qué rico sería volverlos a ver, ¿cierto? Entonces, ¿cómo mantenemos ese contacto y cómo mantenemos esa conexión? De alguna manera, algo muy bonito es hacer anualmente o, bueno, dependiendo de la capacidad, algún evento con la población, invitarlos, los que quieran ir, participar, hacemos algo donde estas personas vuelvan a nosotros. Actividades que fomenten la resiliencia y la flexibilidad ante los cambios y finalmente, orientación personalizada en todo lo que tiene que ver con los trámites para lograr la jubilación. Eso es, mis queridos compañeros, muchas gracias por su atención el día de hoy. Espero todas estas recomendaciones les sirvan, que los conceptos realmente lleguen con una intención de mejorar nuestra manera de ver las cosas para aportar, para generar una forma diferente que sea funcional y útil a nuestra sociedad como país también. Entonces, los dejo con el sondeo final para cerrar y terminar y despedirnos de nuestro día de hoy. Muchas gracias, doctora. Claro que sí. Vamos entonces con la primera pregunta del sondeo. La población prepensionada plantea la siguiente afectación principal. A, económica, B, salud física, C, salud mental, D, cambio de rutina. Vamos, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. El 38% dijo económica, 3% salud física, 13% salud mental y un 47% dijo cambio de rutina. Doc, ¿cuál es la respuesta? En efecto, el cambio de rutina, porque el cambio de rutina antecede todos los demás cambios. Entonces, es el principal que tenemos que entrar a intervenir desde psicosocial. No sé si me están viendo, ahora sí. Para generar, pues, fortalecer o generar más protección ante los otros cambios que vayan a haber, económicos y demás. Entonces, la primera. Cambio de rutina, perdón. Muy bien, Doc, muchas gracias. La segunda pregunta. La transición de la vida laboral activa a la jubilación se da A, 5 años antes de la pensión, B, 3 años después de la pensión, C, depende de la persona. Seleccionen, por favor, la respuesta correcta. Bueno, y vamos a ver los resultados. El 3% dijo 5 años antes de la pensión, 62% 3 años antes de la pensión y 36% depende de la persona. ¿Cuál es la respuesta, Doc, por favor? Entonces, legalmente, según la sentencia 375, creo que fue que mencionamos de 2016, 3 años antes de la pensión. ¿Listo? Muy bien, Doc. Y la tercera pregunta. ¿La etapa de prepensionado afecta las necesidades relacionadas con A, la proyección de futuro, B, desarrollo personal, C, interacción social o D, vida familiar?
Nuevamente, por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados de esta última pregunta. El 73% dijo la proyección de futuro, 7% desarrollo personal, 17% interacción social y 2% vida familiar. Doctora Dayana, por favor, ¿cuál es la respuesta correcta? Correcta proyección de futuro, todas son correctas, pero la proyección de futuro es la principal que debemos entrar a intervenir porque ella es la que afecta todas las demás necesidades. ¿Listo? Muy bien, doctora, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con estos temas tan importantes y bueno, esperamos verte entonces en una próxima ocasión. Siempre. Así será. Que tengan feliz noche. Claro que sí, por supuesto. A todos muchas gracias por su participación. Como siempre, los invito a que visiten Posipedia para que visualicen el guión y participen en toda nuestra programación. Los dejamos con el siguiente programa. Los dejamos